Secretario General de Comisiones Obreras, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Habrá acuerdo, cree usted? Pues no lo sé, no tiene pinta en estos momentos, porque bueno, en principio COE está cerrada en una posición de congelación del salario mínimo interprofesional, que en mi opinión no es de recibo y no se va a dar. Yo creo que el SMI va a subir en este año 2021 y sobre todo, o al menos esto es lo que a nosotros más nos interesa, hay que fijar el salario mínimo interprofesional a partir del 1 de enero del año 2022, porque este año 21 apenas le quedan 4 meses por delante. Uh-huh. El otro día, en este mismo programa, el presidente de la patronal COE, el señor Garamendi, decía que no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional porque la situación económica no es suficientemente boyante, no permite digerir esta situación desde el punto de vista empresarial de una manera adecuada y que esto crearía más paro y más empleos en la economía sumergida. Yo supongo que usted no comparte ese análisis. No, porque además los datos están ahí. El salario mínimo interprofesional en el año 2017 era de 707 euros y a día de hoy es de 950 euros. Y esto no ha impedido que, por ejemplo, en los últimos meses, agosto, julio, junio, mayo, el incremento del empleo haya sido histórico en comparación con otros años, ¿no? Por tanto, es verdad que estamos saliendo de una situación inédita, que es la crisis provocada por la pandemia, que estamos viviendo una recuperación económica sin precedentes, pero muy relacionada con esa excepcionalidad de la pandemia, pero yo creo que está más que descartado que en niveles salariales de 900 o 950 euros como los que teníamos hasta hace poco de salario mínimo interprofesional o tenemos en la actualidad, el incremento del mismo en los porcentajes que estamos hablando tenga un efecto de destrucción de empleo. Más bien al contrario, son salarios que van íntegramente a consumo, que por tanto mueven la actividad económica de nuestro país en alguna medida y que en términos generales, en términos agregados, en nuestra opinión, crean empleo, no solo no lo destruyen, sino que contribuyen a crear empleo. Estamos hablando de salarios que casi no son ni de supervivencia. Es decir, que con el nivel de precios que tenemos, un salario de 950 o de 1.000 euros, pues ni siquiera da para vivir dignamente en una gran ciudad española, por ejemplo. O sea, no tiene ningún temor, en el sentido que apunta la patronal, de que crea dificultades a algunas empresas para asumir los gastos que implica el aumento del SMI. Un incremento de salarios del orden de, como se está planteando ahora, de 19 euros, de 25 euros o de 50 euros para el año 2022, yo creo que es un incremento muy moderado que afecta a un porcentaje menor de trabajadores, porque afortunadamente los convenios colectivos son los que marcan los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras en España, y no hay que olvidar que una empresa contrata a una persona cuando de esa contratación espera obtener más retorno económico, espera más rentabilidad, espera más ingresos y por tanto ganar más dinero, si no la contrata, lógicamente, ¿no? Y en esos términos yo creo que modificaciones del salario de estos términos tan modestos, yo sinceramente creo que no tiene un impacto en la destrucción de empleo, ni mucho menos, y más bien al contrario, y esto cualquiera de las personas que nos está escuchando lo entiende perfectamente, esos 25 o esos 50 euros que se ganan con esos salarios van íntegramente a pagar los libros del colegio, el pan de mañana por la mañana o los gastos básicos de un hogar, de una familia, ¿no? Y por tanto contribuyen a mover la economía y en términos, insisto, agregados, contribuyen a generar empleo. ¿Qué les ha dicho hoy el Gobierno en la reunión con respecto a la entrada en vigor del incremento? ¿Va a ser con carácter retroactivo 1 de septiembre o, como ha dicho esta mañana la señora Calviño en Televisión Española, a partir del 1 de octubre? ¿Nos lo puede precisar? Sí, ha quedado claro que el incremento es a partir de este mes, por eso estamos negociando contrarreloj y es a partir de este mes. Yo he oído a la vicepresidenta Nadia Calviño, sinceramente he pensado que era un lapsus, que lo ha dicho erróneamente, porque en principio, lógicamente, el salario entraría en vigor inmediatamente en cuanto se publicara en el BOE y iría a las nóminas del mes de septiembre con efectos retroactivos desde el 1 de este mismo mes, ¿no? Comentaba mi compañero Ignacio Rodríguez Burgos hace un momento, no sé si le estaba escuchando usted, señor Sordo, que hasta ahora han sido posibles acuerdos entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno en cuestiones que quizá no fueran nucleares, fundamentales, como lo que
empieza ahora. Empezamos con el salario mínimo, después viene la reforma laboral y todo lo que pueda venir después, que, bueno, pues hay un buen ambiente, pero que son cuestiones más duras. ¿Cree usted que habrá más dificultades para que se sigan formalizando acuerdos entre los interlocutores sociales con esto que viene? Sí, creo que va a ser más difícil, aunque no creo que los acuerdos que hemos llegado hayan sido menores. Dense cuenta que, por ejemplo, todas las negociaciones en torno a los ERTE seguramente han salvado en España varios millones de puestos de trabajo que, de no haber acordado las medidas que se han acordado y haber facilitado el acceso de las empresas y de los trabajadores a los ERTE, esta crisis se hubiera resuelto como todas las crisis económicas en España, que es con la destrucción masiva de puestos de trabajo. Es la primera vez en nuestra historia que la economía cae bastante más de lo que cae el empleo. Siempre pasaba al revés. El empleo se destruía en porcentajes mucho mayores que la caída del PIB. Y a nadie se le escapa que estos acuerdos no han sido menores. Es más, yo creo que han sido históricos, ¿no? Pero sí comparto el otro fondo de la reflexión, que han sido negociaciones donde el interés mutuo era relativamente fácil de encontrar. Las patronales que no desaparecieran las empresas, nosotros que no se destruyeran los puestos de trabajo, lógicamente, pero ahora, en efecto, estamos en negociaciones bastante ácidas, por decirlo de alguna manera, porque la reforma laboral del año 2012 pues se hizo para una determinada manera de entender el modelo laboral español, para devaluar los salarios, para dar más poder unilateral a los empresarios, para facilitar los despidos. O dicho de una manera más gráfica, le dio todo a la patronal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, revertir aquella reforma pues va a ser un elemento de disputa, por mucho que yo creo que, y Comisiones Obreras cree, que esto no va solo de derogación de la reforma laboral, sino de adaptación de nuestro modelo laboral a las nuevas necesidades que tiene la economía y que tiene el mundo, y a evitar ese modelo tan español de la contratación precaria y el despido como fórmula de ajuste de las empresas, ¿no? Sí, pero es verdad que va a ser difícil la negociación. Sin duda me he expresado mal porque no quería quitar obviamente relevancia a los acuerdos, sino destacar lo que usted ha dicho hace un momento, que es que aquí había más compromiso y más necesidad por parte de todos, y que ahora ya entramos en un camino en el que las posiciones están más enfrentadas y el acuerdo pues probablemente sea más complicado. No sé, señor Sordo, si tiene este inconveniente en que alguno de los tertulianos aquí presentes le plantea alguna cuestión. Ningún problema, por supuesto, encantado. Ignacio. Pues nada, ante todo, muchas gracias. Decir dos preguntas muy rápidas. La primera es que, aparte de la reforma laboral, está la reforma de las pensiones, la segunda fase, ¿no? ¿Usted puede garantizar de que no va a haber una reducción de la pensión de los futuros trabajadores que se jubilen? Eso por un lado. Y por otro, ¿puede bajar el recibo de la luz con una empresa pública? La primera pregunta, la cuestión de las pensiones, yo creo que es muy importante cómo hemos enfocado esta negociación a través del primer acuerdo, porque hemos cambiado la lógica de cómo se atacó el problema de las pensiones hace ahora, bueno, en el año prácticamente 2013, ¿no? En la reforma que impuso el gobierno de Mariano Rajoy, que ante la evidencia de que iba a haber más personas pensionistas y un importante incremento en el gasto en pensiones, lo que hizo fue decretar una serie de medidas que rebajaban las pensiones del futuro. Es decir, si va a haber un 50% más de pensionistas y no queremos gastar más en pensiones, ¿qué es lo que hay que resolver? Pues cómo se recortan las pensiones del futuro. Esto es lo que se ha roto en este último acuerdo de pensiones, diciendo que ante la evidencia del problema, que va a haber bastante más gasto en pensiones, pues hay que afrontar un paquete de medidas para el medio, el corto y el largo plazo sobre el capítulo de los ingresos de la Seguridad Social, y de que la Seguridad Social no asuma gastos que no le corresponden y que le corresponden a los presupuestos generales del Estado. Y creo que esta es la lógica que tiene que seguir imperando en la segunda fase, y en la medida en que seamos capaces de impulsar medidas sobre ingresos, no ahora, sino en los próximos años hasta el año 2048, no tiene por qué haber recortes en las futuras pensiones, sino que todo lo contrario, hay que garantizar a la gente que ahora estamos contribuyendo en activo a sostener a los actuales pensionistas, que vamos a recibir una pensión equiparable a las que ahora vamos a estar justificando, ¿no? Sufragando, quiero decir. Y en el tema de la energía, pues yo creo que es perfectamente posible que haya un operador público
público en España como existe en otros países, pero pienso que el tema de la energía no tiene una resolución simple. Es decir, no solo por eso va a haber un abaratamiento del coste de la energía, hay muchos más elementos en la ecuación, desde el precio del gas hasta la forma de fijar los costes marginalistas, esto de que toda la energía se pague al precio de la más cara, hasta la implantación de mucha más capacidad instalada en materia de energías renovables y otras energías que son baratas. Hay toda una serie de medidas que hay que tomar y que no se resuelve un problema como este solo con una medida mágica, pero no hay por qué demonizar la posibilidad de que exista, claro que sí, un operador público en España como existe en otros países, porque en nuestro país se da la paradoja de que la privatización de nuestra compañía energética acabó en parte adquirida por una compañía italiana que tiene una participación pública, lo cual es la leche, ¿no? Como paradoja casi histórica. Sí, eso es así. Eso es. Profesor Rodríguez Brown, una cuestión. Hola, don Unai, ¿cómo le va? Hola, ¿qué hay? Quería hacerle un reconocimiento y después una pregunta. El reconocimiento me pareció muy interesante, el hecho de que usted haya negado la relación entre la subida del salario mínimo y la posible destrucción de empleo o la falta de creación de empleo, señalando que la subida es muy pequeña. Esto me parece muy importante porque a veces se habla, algunas personas hablan, no usted, digo, otras personas hablan de como si no hubiera ninguna relación entre la subida del salario mínimo y la destrucción de empleo. Evidentemente sí la hay, puesto que usted está señalando que al ser una suma pequeña, entonces esto puede ser asumido por las empresas. Esto no es normal que se diga. Y la pregunta tiene que ver con la reforma laboral. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted de verdad cree que la tasa tan elevada de paro que tenemos en España no tiene que ver con el tradicional intervencionismo político, legal, en el mercado laboral que heredó la democracia de la dictadura franquista? No lo creo así. De hecho, yo creo que ese intervencionismo legal en nuestro modelo laboral no existe en la realidad. En España lo que ocurre es que las empresas, para evitar cualquier tipo de intervencionismo, han asumido una cultura de la temporalidad muy asentada, no de ahora, de prácticamente finales de los años 80, de manera que la forma que tienen de ajustarse a lo que sea, a los ciclos económicos, a los cambios tecnológicos o a lo que sea, es contratando un volumen muy importante de trabajadores temporales y despidiéndoles cuando hay algún tipo de problema. Y esta es una inercia que yo creo que hay que romper. Pero la tasa de paro de la economía española, yo creo que a veces se le buscan tres patas al gato, ¿no? La tasa de paro de la economía española no depende, no es un efecto ni del intervencionismo del Estado ni de la regulación laboral. En España, que es un país bastante diverso, tenemos territorios que han triplicado la tasa de paro de otros territorios exactamente con la misma legislación laboral y con el mismo intervencionismo o no intervencionismo del poder público, con lo cual otro será el problema. Y el problema yo creo que es tan simple y tan difícil al final de solventar como que no tenemos un tejido productivo suficiente como para dar trabajo a todas las personas que lo han demandado históricamente en nuestro país, y por tanto no hay que buscarle en la legislación laboral o en el coste del despido o en los salarios la explicación, porque no la tiene. Es una cuestión de desarrollar un tejido productivo mejor que el que tenemos, en reindustrializar el país, en utilizar correctamente los fondos europeos, ¿no? Y respecto a lo del salario mínimo interprofesional, ojo, yo he dicho que ahora estamos hablando de una subida relativamente modesta, de 19, 25, 17 euros para este año, pero lo hemos subido de 707 a 950 en los últimos años y no ha tenido un efecto en la destrucción masiva de puestos de trabajo. Por tanto, claro, si el SMI fuera de 3.500 euros, ya le digo yo que la panadería de mi barrio no contrata a nadie, porque no vende panes para justificar esos 3.500 euros, ¿no? Eso hasta ahí ya llegamos todos. Pero hay margen de sobra en España para una subida de los salarios menores sin que tenga un efecto en la destrucción de empleo. Nosotros estamos convencidos de ello y ahí están las pruebas de los datos de estos últimos años. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula, como siempre, interesante y que invita a la reflexión, y sobre todo esta última parte en la que había una confrontación de puntos de vista tan alejados, pero también tan inteligentes como el que planteaba el profesor Rodríguez Brown y usted mismo. Gracias, señor Sordo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.